Buenas tardes, Padre. Sí, mi pregunta es del Evangelio de San Marcos 9:38. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo, porque no anda con nosotros. Jesús contestó: No lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Mi pregunta es, Padre, ¿uno puede interceder por alguna persona como laico, o solamente el sacerdote puede interceder por las personas? Y si podemos interceder o orar por una persona, imponer nuestras manos, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? ¿Pero qué tiene que ver la pregunta con la lectura de la palabra? Sí, porque yo soy intercesor en el grupo donde estoy, y me han dicho que no, nosotros como laicos no debemos interceder por las personas. Mire, sí, ahorita le explico la lectura, porque estoy ya por otro lado y se le fue la idea. Yo la tengo. Sí. Ya tengo la idea de dos preguntas. La primera, busca la cita 9:38. La primera, ¿podemos interceder los unos por los otros? Claro que sí, eso está escrito. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Y por qué podemos interceder los unos por los otros? Sencillo, porque tenemos el sacerdocio común de los fieles. Ya tiene 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene? Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos. Eso se recomienda hacerlo. Podemos interceder, rogar por las demás personas. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes todos, con el sacerdocio común de los fieles. ¿Y qué significa eso? Por eso cuando nosotros nos bautizaron, nos colocaron el santo óleo para que sea sacerdote, profeta y rey. Sacerdocio común de los fieles, no sacerdocio ministerial. Para el sacerdocio ministerial hay que ponerle las manos, el obispo tiene que poner las manos. Y eso significa, sacerdocio ministerial significa el que va a ejercer un ministerio que Cristo dejó en la iglesia de perdonar pecados y ofrecer dones y sacrificios por la humanidad. Eso es distinto. Pero el día que nos bautizaron, a nosotros nos dieron el sacerdocio sacerdocio común de los fieles, donde nos permite interceder los unos por los otros. Eso se puede hacer, y no solamente se puede hacer, se debe hacer, y está mandado por la Biblia, está mandado por Dios. Ahora, entonces pueden poner las manos. La iglesia no niega que a través de la imposición de las manos se pueda obrar, se pueda recibir el Espíritu Santo, se pueda sanar a un enfermo. Hay un problema. El problema es que la gente ve la imposición de manos como un juego o como un espectáculo donde yo puedo demostrarle a los demás: aquí sí hay poder. Aquí sí hay poder. Esto es lo que la iglesia no está de acuerdo. Y ojo, porque la iglesia sabe que esto hay un contacto. Hay un contacto de allá para acá y de aquí hacia allá. Si esta persona tiene un espíritu malo o una enfermedad grave, que es algo negativo, para sanarse tiene que ir de aquí para allá, algo positivo y bueno. Y hay una lucha entre el bien y el mal. ¿Qué pasa si yo no he hecho oración?
el mal se me viene acá. Y eso entonces la iglesia dice, ¿cómo hago para que los católicos entiendan que no se puede imponer las manos a cualquier persona y no cualquiera tiene que imponer manos? Para que la gente comprenda el riesgo que hace al imponer las manos. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿cómo la gente no entra en razón? Entonces la iglesia dice, prohibido imponer las manos, porque cualquiera anda imponiendo las manos sin estar preparado. Y por eso, no sé si ustedes lo han visto, pero yo sí lo he visto, muchos laicos que imponen manos terminan enfermos. Sino que me digan mucho de la renovación carismática, que han visto que otros de la renovación carismática imponen manos a diestra y siniestra. ¿Cómo termina esa persona? Mal. Yo lo he visto, yo he tenido que atender los casos de que están poniendo manos y al rato me lo traen porque está grave. Yo lo he visto. Ahora, si la persona estuviese preparada y fuera consciente que no es para hacer un espectáculo, sino es para que se cumpla lo que dice San Marcos, capítulo Marcos 16, 17. San Marcos 16, 17. Que Jesús nos enseñó que bueno, que si teníamos nosotros la fe en Él, la confianza en Él, y que si nosotros estábamos preparados, podríamos hacer algo. Y ahí está escrito, no lo podemos esquivar, ni podemos decir que no. Como dice Marcos 16, 17. Estas señales acompañan a los que crean. A los que crean. A los que crean. ¿Cuáles serán? En mi nombre echarán demonios y hablarán nuestras lenguas, nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Ahí está escrito. No se puede negar. Pero la persona tiene que estar muy unida a Cristo en oración. Y tiene que haber hecho bastante oración. A ver, si hay alguno de la renovación carismática que me esté escuchando, no me lo tome a mal. Te voy a dar un consejo. Dios da a la iglesia a través de la renovación carismática muchos dones, muchos carismas, muchos regalos, y Dios hace milagros a través de la renovación carismática. Nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Pero hay un problema. Existe el diablo. Entonces el diablo, si el carismático no está preparado, le dice, ese es un don suyo de usted. Usted puede poner las manos sobre una persona y esa persona se cura. ¿Se acuerda Petronilo? Usted dice, sí, sí. ¿Se acuerda doña Pánfila? Sí, sí, sí. Entonces usted un día llegó un enfermo y le dijo, ore por mí. Sin haber hecho oración, sin estar preparado, impuso las manos a ese, impuso las manos al otro, impuso las manos al otro, y resulta que se fue quedando con el don, robándole el don a Dios, creyendo que es suyo y no es de Dios, y entonces cuando se da cuenta, el diablo le destruyó el don, cayendo la persona enferma. Si la persona fuera incapaz de detectar, ese don no es mío. Por tanto, si voy a orar por un enfermo, primero tengo que haber orado yo, ojalá una hora antes. Perdón, una hora antes no, una hora al día, donde yo me tenga el encuentro con Dios y yo me llene de Él, entonces sí pueda transmitirle a esa persona el Espíritu Santo del cual yo estoy lleno. Y si no, estoy corriendo un gran riesgo, un gran peligro. Ese es el problema. Entonces, como la iglesia lo sabe y ha visto cuántas personas se enferman de esa manera, entonces la iglesia dice, le decimos a los católicos que no anden poniendo manos. No porque la iglesia no crea que a través de la imposición de manos puede sanarse un enfermo, no. Sino también porque sabe, y ya lo ha experimentado, que muchos se han enfermado. Pero si yo tengo el don, porque yo soy carismático y tengo el don de sanación,
Perfecto. Si tiene el don de sanación, Dios no se lo va a quitar. Dale gracias a Dios, cultive ese don. Pero si la iglesia te dice, no le imponga las manos, pues entonces usted dice, pues yo no voy a poner las manos, pero voy a orar por esta persona. Y como tengo el don de sanación, puedo, si no le pongo las manos, porque lo que le pide es poner las manos sobre la cabeza. Entonces te puede poner las manos en los brazos, o donde esté a lo mejor la enfermedad, o puede no ponerle las manos, simplemente orar, porque Jesús está contigo y te escucha. Y puede, usted no es el que va a orar, no necesita tocarle, porque usted es el que no va a orar. El que va a orar es Dios. Entonces no hay ningún problema. Y ahí que, por ejemplo, los protestantes que dicen, ay, su mamá está enferma, voy a ir a su casa a hacer oraciones y ponerle las manos. Sí. Usted tiene que decirle no. Pero es que usted no está de acuerdo que haga oración. Sí, estoy de acuerdo. Pero yo tengo mucha fe. Yo tengo la fe del centurión. No soy digno de que entres en mi casa. Haz una oración desde allí, desde tu casa, y mi mamá quedará curada. No vaya para mi casa. Claro. Pero ojo, al imponer las manos, ciertamente se da el don del Espíritu Santo. Se da la sanación, como está escrito. Pero se transmite el bien. Pero si usted se deja imponer la mano de cualquier persona, si esa persona está llena de mal, también te transmite el mal. Por eso usted verá que las personas que se dejan imponer las manos por un pastor medio loco que anda por ahí, esa persona termina también medio loco igual. Y ese es el problema, que se debe imponer las manos de los protestantes. Ahora, ahí la Biblia está mostrando que ciertamente a través de la imposición de las manos puede sanarse el enfermo, pero también Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, dice que a través de la imposición de las manos se va a transmitir el poder que Dios le dio a los apóstoles. Entonces la iglesia dice, pues si es a través de la imposición de manos de los apóstoles, para transmitir ese poder que Dios le dio a los apóstoles, pues entonces vamos a reservarlo para los apóstoles de Cristo. Dejémoslo para los sacerdotes y ellos verán si se preparan o no. Oh, y le digo a los sacerdotes, un sacerdote, aunque sea sacerdote, pero no está preparado y comienza a imponer las manos, también le pasa lo mismo que un laico. Y yo lo he visto. Y yo no sé si ustedes han visto que hay curas que no se sientan a confesar y que no les gusta confesar. ¿Saben por qué? Porque en la imposición de manos, para dar el perdón de los pecados, no hicieron oración antes. Y ese pecado y esa maldad que había en la persona se revierte y termina odiando la confesión. Y no es capaz de confesar. Hay curas que no son capaces de confesar más de una hora. Y si lo hace, se enferman. Yo he visto sacerdotes salir del confesionario vomitando, enfermos, porque no hicieron oración. Y el mal espiritual que haya se revierte. Por eso la Santa Madre Iglesia nos enseña que tenemos que orar antes de confesar. Y no solamente eso, sino que en cada persona que el sacerdote le dé la absolución, la iglesia le dice tiene que hacer esta oración, que es la oración de liberación. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados. Antes de darle la absolución, hizo una oración. Y tiene que hacerla por cada penitente. El sacerdote frescolita dice, pues yo le doy la absolución y no hago la oración. Ese cura no puede confesar mucho y odiará la confesión. Porque el hecho de que sea cura no está blindado para que el diablo no lo toque. Está blindado si ha hecho oración. Ahí sí está blindado. Porque la oración blinda al sacerdote y al laico, que sea. Usted puede ser laico, pero si usted es un hombre de oración, el diablo no te puede tocar. Puede estar incluso con un endemoniado, puede llegar a su casa.
pero no te puede hacer nada, estás con Dios. Y Dios está por encima de todo. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, dice que la imposición de manos es para transmitir el poder que Dios le dio a los apóstoles. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles Subrayen, se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, denme a mí también ese poder. a través de la imposición de las manos de los apóstoles, no de cualquier persona, no de los protestantes, de los apóstoles, se transmitía el Espíritu Santo y se daba ese poder. Denme a mí ese poder. Entonces la iglesia, para diferenciar una cosa de la otra, le dice a los laicos, no impongan la mano, déjenmeselo a los apóstoles, a los sucesores de los apóstoles, la imposición de las manos. Entonces, no quiere decir que la iglesia no esté consciente que Dios le ha dejado también y hace milagros, y que una persona que Dios le dé un don, puede ser que usted sea sacerdote y no tenga ese don, o puede ser que usted sea laico y tenga ese don. ¿Cuántos laicos entre ustedes tienen el don de sanación? Los hay. Y a veces los sacerdotes se sienten envidiosos porque el laico tiene ese don y ellos no, por ignorancia y por envidia, porque no saben que la iglesia es un cuerpo donde Dios da a cada uno su gracia, y no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser oídos, pero todos formamos parte del cuerpo y no somos capaces de valorar cuántas cualidades tienen los laicos. En los grupos de apostolado, ¿cuánto se logra? Mire, yo conozco laicos que son más de oración que un cura. Yo conozco viejitas que son más de oración que un cura. Y cómo Dios hace milagros a través de esa viejita o ese viejito o ese laico. Pero también conozco muchos de esos laicos que porque Dios le dio ese don, se llenan de soberbia y orgullo y se creen más papistas que el Papa, y entonces ya no respetan la autoridad de la iglesia, hacen lo que les da la gana. Aquí mando yo porque yo sí tengo el Espíritu Santo, porque yo sí tengo poder, y el diablo ya los agarró con la soberbia y les da contra el suelo. ¿Qué problema más grande? Ese es el problema que tenemos dentro de la iglesia. Por eso yo les doy un consejo. Disfruten del don que Dios les haya dado, pero dentro de la iglesia. Póngalo al servicio de la iglesia. Amen. Valoren la iglesia. Respeten los ministros de la iglesia. Y mientras usted más sea de Dios, más capaz eres de soportar con paciencia los defectos de los demás. Más humilde eres. Estás más preparado para llevar desprecio, humillaciones, golpes y de todo. ¿Cómo sé yo que un laico no es de Dios? Que no está lleno de Dios. Porque el cura va y le dice una tontería y ya salió maldiciendo, me largo, me meto en evangélico. Ese no tiene de Dios nada. Y reniega, no le pueden decir nada. Tienen que mirarlo como una niña bonita. Si me llegan a ver feo, me largo, no vuelvo más a la iglesia. Esos son laicos como popote, vacíos por dentro, huecos por dentro, no tienen nada por dentro. Porque el árbol que más al viento resiste es porque sus raíces tienen más profundidad. Si tiene la profundidad en Cristo Jesús, venga la tempestad que venga, se mantiene firme. Háganme la guerra, hagan lo que sea, me mantengo firme, porque tiene las raíces bien agarradas, está bien sustentado, bien fundamentado. Pero luego, la otra pregunta que usted quería hacer con la cita de Marcos, ¿qué era? Marcos 9:38. Se la voy a responder. Vamos a leerla. La pregunta es: vimos a uno predicando, pero no era de los nuestros. Entonces se lo prohibimos. Y Jesús le dijo, no se lo prohíba. Hasta ahí lo leen los católicos. Y los evangélicos también. Para decir, no hay que pelear con los evangélicos. ¿Se da cuenta que Cristo aquí prohíbe que estemos nosotros peleando con los evangélicos? No hay que decirle nada a los evangélicos. Vamos a ver cómo dice la Biblia.
no se lo prohíban, ya que... No, un poquito desde el 38, niña. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban. Hasta ahí lee la gente. Pero ¿por qué no terminan de leer? Terminen de leer la explicación. No se lo prohíban. ¿Por qué? Ya nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros... Aquí está, subrayenlo. El que no está contra nosotros, el que no está, subrayen la palabra, contra nosotros, está con nosotros. Está con nosotros. Entonces Jesús está diciendo a quién yo no le debo prohibir que evangelice. Al que no está contra nosotros. Pero el que está contra nosotros, ahí sí no podemos quedarnos callados. Por ejemplo, ¿por qué un cura le va a prohibir a un laico que predique? Si está predicando, murió un familiar y está predicando allí, ¿por qué se lo prohíbe? No está contra nosotros. Está predicando conforme la doctrina. Pero yo soy el párroco, ¿pero por qué se lo prohíbe? Si no está contra nosotros, no se lo prohíba. ¿Por qué un sacerdote prohibirle a otro sacerdote predicar? Porque no es de mi parroquia, perdón. Si no está contra nosotros, no se lo debe prohibir. ¿Por qué un obispo le prohíbe a un sacerdote predicar en su diócesis? Por abuso de poder. Por abuso de poder. Porque si no está contra nosotros, está con, entonces no se lo prohíban. Yo recuerdo que fui por allá a una diócesis en Paraguay. En Paraguay, fue una diócesis. Y unos curas que no les gustaba que yo fuera a predicar. Y ya tenía todo listo y fueron y hablaron con el obispo y le metieron cizaña al obispo para que yo no fuera. Y el obispo dijo al padre, al sacerdote que me había invitado, le dijo, bueno, no hay permiso para que el cura Toro venga a predicar. Y el sacerdote con palabras más o menos, no sé qué palabras le diría, pero exactamente, pero le estaba diciendo, pero si no está contra nosotros, no hay que prohibírselo. No, pero es que, señor, pues hagamos una cosa, mande al vicario general, o mande a un cura de su confianza, y que lo escuche predicar, y si está contra nosotros, usted le prohíbe. Pero si no está en contra de nosotros, ¿por qué se lo prohíbe? Dijo, vaya al vicario general y va a fulano de tal a escuchar al cura. Y fue el vicario general y fue el otro sacerdote y escucharon. Después que terminaron, fueron y le dijeron al obispo. Le dijo al obispo, ¿qué predicó? Bueno, predicó sobre la Eucaristía, predicó sobre la iglesia, predicó sobre el Papa. Ajá, ¿y qué? Bueno, lo mismo que nosotros predicamos. Entonces dígale al cura que venga. Y fui. Me dijo, padre, quiero pedirle perdón, porque yo estaba muy bravo y le iba a prohibir a usted que predicara, porque algunos curas me dijeron que le prohibiera. Pero el otro sacerdote me dijo que primero lo escuchara. Y mandé al vicario general porque yo no tenía tiempo. Y a otro, y ellos me escucharon y me dijeron, y ahora me di cuenta que me estaban diciendo mentiras. Tiene las puertas de la diócesis abiertas para cuando usted quiera venir. Es un obispo inteligente, y no solamente inteligente, cristiano. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y si un obispo, sin darse cuenta que está predicando el cura, pero se lo prohíbe, es abuso de poder. Es abuso de poder. O es envidia. O un cura con un laico
Porque el laico a lo mejor predica mejor que él. Se lo prohíbe. Abuso de poder. ¿Qué dice Cristo? No se lo prohíba. Porque si no está en contra de nosotros, está con nosotros. Pero no está hablando de los evangélicos. Porque pregunto, ¿los evangélicos están en contra de nosotros? A eso sí hay que prohibírselo. Pero qué curioso, ¿no? A los evangélicos no se lo prohibimos, pero al cura Toro sí. Un sacerdote allá en San Cristóbal, no, en Venezuela, en Barinas, reunió a toda la parroquia y le dijo: aquí puede venir a predicar un pastor evangélico, un testigo de Jehová, un pentecostal, un adventista, todo el que sea puede venir a predicar y ustedes lo pueden escuchar. Pero al padre Toro no lo pueden escuchar y está prohibido que él venga a predicar aquí. Y le preguntaron por qué. Digo, porque aquí somos ecuménicos. Y una catequista se levantó y le dijo: padre, si aquí somos ecuménicos, deberíamos escuchar a los testigos de Jehová, bien, porque somos ecuménicos. Deberíamos escuchar a los pentecostales, bien, porque aquí somos ecuménicos. A los adventistas, bien, porque aquí somos ecuménicos. Pero como somos ecuménicos, también deberíamos escuchar al padre Toro. Porque eso es ecumenismo. Escuchémoslo a todos. ¿Por qué al padre Toro no? Pero él prefería escuchar a los que estaban en contra de nosotros que a los que estaban con nosotros. No se lo prohíban.